En vivo y en directo hasta México. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Vicente, ¿cómo están por allá hasta Chicago? Ocupaditos, doctora, pero muy contentos de servirle a nuestra gente desde esta trinchera independiente, como siempre. Pues quiero preguntarle de los temas más relevantes en los últimos días. ¿Qué piensa de estas declaraciones de Andrés Manuel? Si cree que los medios hemos tergiversado la información para hacer quedar mal a Andrés Manuel, que llama a Rosario Robles un archivo expiatorio y dice que hay medios que les gusta el circo y que hay jefes de jefes, pero no dice quiénes son con nombre y apellido. Empecemos con ese tema. ¿Qué le parece toda esta controversia? Pues mira, yo creo que López Obrador es un genio de la comunicación. Los trae a todos de arriba para abajo con cada declaración que hace, cada tono de palabra, cada frase que emite. Fíjate esto que dices, bueno, que si va a exonerar o no a Rosario, y después oyes la entrevista completa y absolutamente no dice eso, pero ciertamente... A ver, doctora, nada más, perdón por interrumpirla, nadie habló de exonerar a Rosario. Bueno, algunos medios a lo mejor se fueron con la finta, pero llamar chivo expiatorio a Rosario es de alguna manera minimizar de lo que se le está señalando, ¿no? Bueno, pues yo me puse a escuchar la entrevista banquetera completa, que además, bueno, te digo que por eso creo que es un genio, porque realmente logra traer todos los focos a un tema y desviarlo respecto a otros. Y entonces, ¿qué logra? Bueno, que obviamente lo que va diciendo es que ella es una más de ese grupo y en todo caso le pasa el balón a quien corresponde, que sería, digamos, que tendría que ejercer justicia en este país y en todo caso no el presidente. ¡Qué terror! Pero entonces lo que es interesante es que todos nos vamos con la idea, digo, me incluyo, con la parte de que tiene que ver con Rosario, porque además Rosario representa a esa traidora en su momento del PRD. O sea, es un caso también interesante, casi de revancha histórica. Y luego viene la parte donde pues claramente se escucha y se dice, es que aquí si hay chivo expiatorio es porque ¿de quién es chivo expiatorio? Pues de sus jefes. ¿Y quiénes son sus jefes? El señor Peña Nieto y el señor Mid, digamos directamente Mid y después Peña Nieto, en su momento, ¿no? En sus momentos más, sobre todo de donde se ve lo de la etapa. Oiga, doctora, maestra. Y si me ayuda ahí para preguntarle, si Mid y Peña Nieto son los jefes de Rosario Robles y a eso se refiere Andrés Manuel, ¿por qué continuamos con esta idea de la transición tersa, de que agradeciéndole a Enrique Peña Nieto por todo lo que está haciendo y todo el apoyo que está dándole? ¿Y por qué a José Antonio Meade lo recibe en su casa para desayunar y lo llama una persona decente, honorable y todo lo que también le criticamos? Porque por donde le vea hay flancos para debatir esto fuertemente. Pues mira, yo creo que una cosa es lo que nosotros vemos, digamos, en la Cámara, lo público, lo que dicen incluso, y otra es lo que realmente se está negociando. Es obvio que hemos tenido un escenario bastante favorable en términos de, digamos, el mensaje hacia el exterior, el mensaje hacia los mexicanos. Oye, pero es que no está para otra cosa el asunto. La situación del país está realmente grave como para asumarle a eso, considerando que yo creo que también quieren tener una sobrevivencia hasta personal, los actores políticos de este país, más allá de que tengan casas en Miami, ¿no? Digo, siguen viviendo de este país. Entonces, yo creo que parte de lo que se negocia es una cosa mucho más profunda y en ese sentido, bueno, a mí me parece que podrán sentarse y poner la sonrisa, y acuérdate que la política es este arte de comer sapos y se la aguantan. Digo, por eso ni tú ni yo somos políticos, Vicente, pero creo que ese es el punto que es muy fuerte y que tal vez habría que verlo como que en tres planos: lo que vemos, lo que dicen que están tejiendo y lo que realmente por debajo están negociando. Yo no creo, y sobre todo porque una cosa es lo que pueda decir el virtual presidente y otra lo que en su momento podrá hacer los planos de justicia, los planos digamos de representación popular, que son el Senado y la Cámara de Diputados, llamando a cuentas, a revisiones, simplemente nada con venganza, pero tú nada más ponte a pensar en el momento en que se abran los expedientes de cada uno de estos archivos, el que me diga, bueno, se va a saber más de lo que sabemos, y vamos a suponer que con que se sepa un poquito más ya es bastante. Entonces, ¿cómo también van mandando los mensajes que quieren? Karina Macías hace una semana, ¿te acuerdas? Sentadita en un tren, en un metro, en el metro en Londres. Hoy sabemos de todas sus propiedades. Pues nos van administrando la información a gusto, justamente porque van mandando un mensaje en el cual, por el otro lado, se está cocinando la impunidad respecto a Duarte. Entonces, vas calentando motores
¿quiénes? Pues una bola de maestros del arte, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que en ese sentido nos da mensajes y manda mensajes, en este caso el actor político López Obrador, pues que nos ponen a discutir eso en vez de estar volteando para otros muchos más frentes, que hay demasiados incluso, ¿no? Oiga, doctora, ¿y cómo entender que Andrés Manuel dice, Rosario Robles sí es un chivo expiatorio, sí hay jefes de jefes, sí hay más por dónde escarbarle y los medios se han hecho mensos, básicamente, históricamente, y no han cuestionado? Y desde el Senado, Lili Téllez, senadora federal por Sonora, periodista, usted sabe a quién me refiero, dice, no es un chivo expiatorio y hay que investigarla. Y Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, dice, si Andrés Manuel López Obrador no va tras famosos, el legislativo sí. Vamos a demandar a Rosario Robles. Las afirmaciones de Ricardo Monreal. ¿Cómo entender esto que dice el presidente electo, que llegó por Morena a ganar las elecciones, y que desde Morena, esos que parecieran ser los cercanos a él, dicen no, vamos en otro sentido? ¿Cómo le desmenuzamos a la gente que está al pendiente del tema? Pues mira, yo lo veo muy bien, Vicente, porque justamente recuerda el mensaje que mandaba Anaya cuando era candidato. Ahora no sabemos ni dónde está este pobre joven, pero el asunto es que decía, voy a ir contra el presidente y yo voy a meterlo a la cárcel. A ver, espérame, una persona que llega a la figura de presidente no puede ejercer la justicia por su propia mano. Y justamente a mí me gusta el mensaje, digo, que se hagan responsables en el Senado y en la Cámara de Diputados de digamos, lo que tendrían que ejercer en términos de convocar a las autoridades necesarias para indagar en casos que suponen que son poco claros. Y yo creo que en ese sentido, obviamente tendrán que revisar toda la gestión de la señora Robles desde que el día que empezó, porque yo creo que entró ahí justamente para cubrir ese frente. Entonces, el hecho de que el virtual presidente diga, yo no voy, digamos, en este mensaje que como la manera como lo manda, yo directamente no voy, pues nos debería de parecer, digo, o en todo caso como mensaje político, es correcto. El presidente no tiene por qué él directamente decir yo lo voy a seguir, sino simplemente decir, bueno, personalmente creo que aquí hay gente que está por encima de esto. Es una trama mucho más compleja, como lo sabemos. Él ha sostenido durante ya décadas, podríamos decir, aquello de la mafia del poder, que es totalmente cierto cada vez que nada más le mueves tantito. Y en ese sentido, bueno, ahora los nuevos actores políticos que se hacen visibles y seguramente no hablan sin tener un nivel de diálogo mínimo entre ellos y con el mismo López Obrador, dicen, bueno, usted podrá no ir, pero aquí el poder que representa a los ciudadanos hará lo suyo y en todo caso, en su momento, el presidente tendría que acatar. Pues hasta se cubre López Obrador con eso, ¿eh? A mí por eso te digo que a lo mejor le volteo tantito y digo, pues es interesante porque nos manda un mensaje de él como persona no tiene ni tendría por qué ejercer ese poder que le atribuimos así enorme al presidente, sino que justamente diga los cauces de la ley. Y si la señora resulta que tiene deudas, y mira que las va a tener, porque la Auditoría Superior de la Federación ha sacado una cantidad ya de informes, o sea, no son informes secretos o de periodistas que son tan audaces y encuentran cosas que resulta que la autoridad no ve. Son informes de la propia Auditoría Superior de la Federación lo que se ha dado a conocer. Entonces estamos ante una situación muy grave en el caso de Robles, pero súmale el que quieras, incluido mí. Entonces, aquí lo interesante va a ser cómo se discute después eso. Realmente, a mí sí me parece que es un escenario que avisora algo más positivo y que nos vamos quedando, digo, porque está bueno el chisme, porque al final de cuentas lo que dice López Obrador pues es la nota del siguiente día, como el tema de la bancarrota, ¿no? Claro. Digo, me conecto con esto porque él dice una cosa, tú crees que no sabe lo que está diciendo, pero lo dice justo para meter ruido, porque lo que en el fondo quiere decir, y cualquier mexicano lo entendemos, este es un país devastado en términos de seguridad. Hay zonas, lo sabemos, que están en una situación muy crítica. Entonces, si Oiga, tú de repente doctora, tienes un camión circulando en Guadalajara con varias decenas de cadáveres, bueno, a lo mejor no se dice bancarrota, pero se dice devastado, que suena todavía peor, ¿eh? Oiga, doctora, pero también hay que exigirle a Andrés Manuel que sea claro en sus mensajes. El 5 de septiembre dijo que él recibía un país sin crisis económica y este fin de semana habla de que está en bancarrota y que tal vez no pueda cumplir con todas las necesidades que tienen los mexicanos.
A ver, ¿tenemos crisis económica o estamos en bancarrota? Creo que hay que definir y hablarle claramente al ciudadano de a pie. Oye, ahora voy a parecer la defensora de López Obrador y no es la intención, pero yo lo oí y dijo, yo no voy a poder hacer todo lo que digamos, no voy a transformar este país como debería, pero voy a cumplir todas las promesas que hice. Eso dijo, a lo mejor no voy a poder cambiar todo, pero las promesas que hice, esas las voy a cumplir. Yo hasta me quedé, dije, bueno, ¿cómo le va a hacer? Porque es obvio que cualquier persona sabemos que una cosa es la campaña y otra muy distinta ya es el ejercicio del poder. Entonces, sí. Doctora, y una cosa es que tengamos diferencias, algunos periodistas y hasta cuestionemos a López Obrador o lo critiquemos, pero otra cosa es solapar los dichos de los descarados de siempre. Qué mentada de madre resulta leer y escuchar a Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación, el ex gobernador de Hidalgo, decir que no les va a alcanzar ni con su plan de austeridad. Oye, qué desgraciado perdóneme, doctora, yo soy muy mal hablado, pero este cabrón, ¿con qué cara? O sea, dice, no les va a alcanzar ni con su plan de austeridad, con la mano en la cintura. O sea, insisto, podemos tener diferencias por lo que diga o no diga Andrés Manuel López Obrador, pero que estos desgraciados hagan esas declaraciones, raya en el escupitajo en la cara para el mexicano de a pie. Pues mira, es estas cuestiones donde quieren crear controversia, ser el otro lado del discurso, pero les sale mal porque no tienen una aprobación, digamos, mínima, como que respetable, como para poder hablar a nombre de quién. Y la otra es que quedan como ardidos. Tú mismo lo dices, al final, ¿con qué cara puede alguien decir no te va a alcanzar o sí te va a alcanzar cuando ellos han tenido abasto? Y no solamente no les alcanzó, se llevaron hasta lo que no pudieron. Mire, estaba escuchando lo que comentaban sobre todas las aportaciones de los mexicanos que viven en el extranjero respecto al país, y no se te olvide una muy importante, Vicente, y tú estuviste ahí presente, el recurso que comunidades de mexicanos, de clubes de paisanos juntaron para el apoyo a raíz de lo del sismo el año pasado. ¿Dónde está ese dinero? En el caso de ustedes fue mucho mejor que lo entregaron directamente, porque el resto del dinero, 40% del recurso que se envió por vía de donación, está desaparecido. O sea, es criminal, y por eso esta declaración de Osorio es como, bueno, qué ardidez, ¿de qué habla este señor cuando tenían el recurso completo y hasta te sobra para reconstruir o para por lo menos hacer un avance, pero realmente ejemplar? Y fíjate que eso hubiera tenido un impacto político electoral para el PRI impresionante, ¿eh? O sea, así ahora sí que viendo lo ha pasado, desaprovecharon la bandeja de oro que les puso la coyuntura. Entonces, realmente una declaración de este tipo se ve como ardida, fuera de contexto, y pues solamente para los que lo siguen a él, ¿no? Los 5 o 6 senadores que están ahí, que seguramente le aplauden a Osorio. Así es. Bueno, si se quejó hasta de que le sirvieron botanita en un vaso de cartón, ¿no? De las frivolidades y de lo superfluo, precisamente hablando de estas cosas. Oiga, doctora, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que me dé su opinión acerca de estos $20 millones que está dispuesto a pagar el gobierno de Estados Unidos para que México le deporte a los inmigrantes indocumentados, que básicamente ordene, y me resulta indignante que el gobierno de Enrique Peña Nieto, mire, mientras todo el mundo está, que López Obrador y que el 1 de diciembre, están ocurriendo cosas en estos momentos, negociaciones en estos momentos que van contra la dignidad de México como patria, como país. No puede ser posible que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya considerado, haya permitido que incluso se les mencionara la posibilidad de convertirse en la fuerza deportadora de Estados Unidos, y además se demuestran que son muy malos negociadores. 20 míseros millones de dólares. Es un tema delicadísimo, Vicente. Yo creo que incluso mucho más delicado que justamente estos debates sobre si dijo o no dijo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está comprometiendo realmente la política exterior mexicana, la política interior mexicana, con una cuestión que tiene que ver con formalizar lo que de facto se ha hecho en el país, y es un tratamiento indigno respecto a las personas que cruzan el país y luego ahora México como país destino. Este asunto de tercer país seguro, que implica esto que tú ya has mencionado muy bien, y es que México se haga cargo
de filtrar las solicitudes y en todo caso dar respuesta a las solicitudes de asilo o de refugio de quienes transitan rumbo a Estados Unidos, tiene implicaciones muy serias, porque eso está ocurriendo, por ejemplo, en Turquía. Y la verdad es que tenemos un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque al final toda la bronca que está representando para esos países a cambio de vender una partecita, tú hablas de unos pares de millones, que te lo digo, o se vuelven bicoca frente a lo complejo que eso implica, porque además México no ha mostrado ser un país que tenga eficiencia y claridad en términos digamos, de procesar todas estas solicitudes. Ni siquiera es el país que menos solicitudes y menos respuestas positivas ha dado en toda la región latinoamericana, Vicente, incluso respecto a Costa Rica, que es inmensamente más pequeño que nosotros. Entonces, es un país que muestra que no es eficiente en el tratamiento que hace en términos de la migración que cruza por nuestro país. Hacerse cargo de un tema que corresponde a Estados Unidos, que se vanagloria de ser el país, la democracia del mundo, el más rico del mundo, y presumir ante el mundo que lo es, bueno, cambia totalmente las coordenadas de un proceso que pues tiene una razón de ser. La gente está saliendo de sus países por razones humanitarias, por razones de seguridad, y en ese sentido pues México tampoco es que esté en condiciones de hacerse cargo de esta situación a nivel masivo. No, tendría que hacerse cargo de lo que le corresponde, pero no de lo que le toca a Estados Unidos. Me parece, y tú tocas en el punto más importante, el tema que desde allá, desde acá no podemos dejar, porque al final de cuentas, digo, que de verdad que vende patrias de Garay, en el sentido de ir y ofrecer algo y empezar a cabildear secretamente, porque sabemos muy bien, gracias a gente tan destacada que tú entrevistas como el maestro Esquivel, pues que si no dan el pitazo, pues realmente el asunto avanza y tendríamos hoy un escenario muy distinto, porque ya se hubiera comprometido y al final, bueno, la firma a cierto nivel sí compromete a los autores, aunque no estén de acuerdo. Entonces, bueno, si tú quieres, esto benefició porque nos obliga a estar triplemente atentos de este proceso. Pues doctora, como siempre, le agradezco su tiempo y quedemos al pendiente para cuando lo amerite la noticia o el próximo martes saludarla aquí en Sin Censura. Le mando un abrazote. Un abrazote hasta allá, Vicente, y bueno, cuando hagas la encuesta de cuál es la pareja más detestable, pues yo te pido que incluyas a Velasco y Anaí, y por ahí a Duarte y su bonita familia, a la Duarte, el de Chihuahua también, porque híjole, mano, no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Vaya, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, doctora. Gracias. Hasta luego, Vicente, nos vemos. La doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre, hablando sin censura de los temas más importantes aquí en este espacio.